¿Qué raza? Soy Ray Flores de Nuevo León para la Olimpiada Mexicana de Matemáticas. Ya estoy en el municipio de Melchor Ocampo, Nuevo León, un municipio al norte del Aeropuerto Internacional de Monterrey, pasando Marín un poquito más adelante, algunos minutos. Es un lugar muy agradable. Y desde aquí, desde Melchor Ocampo, les quiero platicar sobre operaciones con fracciones. Es probable que ya conozcas las operaciones con fracciones con números desde la primaria, porque es un tema pues, de mitad de primaria más o menos. Las reglas de hecho son iguales para el álgebra, sin embargo vale la pena y quiero aprovechar no nada más para explicar las reglas, es decir, para decirte cuáles son, sino también para dar una explicación algebraica de por qué esas son las reglas y no simplemente que te las aprendas de memoria. Ya saben que mi crítica principal hacia el sistema educativo es hacer las cosas de memoria, mecánicas y sin entender por qué suceden. Entonces quiero explicarles las razones por las que las reglas para operar fracciones son lo que ya conocen. Y bueno, y si no las conocen, pues aquí las vamos a ver. Y bueno, espero también que les gusten las escenas que voy a grabar en el municipio de Melchor Ocampo, Nuevo León. Y bueno, quiero empezar explicando la multiplicación de fracciones. Digamos que tenemos dos fracciones A entre B y queremos multiplicarla por C entre D, estas dos fracciones. A lo mejor ya conoces la fórmula para hacerlo, pero lo que quisiera ahorita es deducir por qué o quién sería la multiplicación de esas dos fracciones. Para hacerlo, recordemos que A entre B significa A por 1 entre B, y entonces C entre D significa C por 1 entre D. Ahora podemos reagrupar los factores, es decir, ponemos la A con la C y la 1 entre B con 1 entre D. Y la pregunta es, ¿quién sería 1 entre D por 1 entre B por 1 entre D? Probablemente ya sabes lo que es. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué es eso? Bueno, para explicarlo o para deducirlo, recordemos que 1 entre B por B es igual a 1, ¿sí? Pero también 1 entre D por D. Los dos productos son iguales a 1, lo expliqué en el video anterior. Si reagrupamos esta expresión que estás viendo aquí, tenemos B por D y luego 1 entre B, 1 entre D. Entonces ahora, estos dos factores multiplicados deben dar 1 porque cada uno de los dos de arriba era 1. Así que entonces este factor que está aquí debe ser el inverso multiplicativo de B por D. Es decir, tiene que ser 1 entre D, 1 entre B y abajo BD, perdón. Entonces es como que la explicación de por qué realmente cuando tengo dos fracciones se multiplican también los de abajo, que realmente esa es la regla. La regla realmente para multiplicar fracciones es muy sencilla y probablemente a lo mejor incluso ya la conocías, y es simplemente multiplicar directamente el de arriba por el de arriba y el de abajo por el de abajo. Y bueno, para la división de fracciones podemos también tratar de hacer un análisis similar. Digamos que tenemos la fracción A entre B entre C entre D y queremos saber qué significa eso. Suponte que no sabes qué es, entonces queremos deducir qué sería. Entonces para esto, pues recordemos que dividir entre algo significa encontrar un valor que multiplicado, en este caso por el C entre D, me dé A entre B. Entonces voy a reescribir esto como si fuera una especie de ecuación, en donde yo tengo C entre D multiplicado por alguna cosa, me tiene que dar A entre B. Entonces, ¿quién debe ser eso? Bueno, pues yo tendría que poner un A arriba y un B abajo para que me quede en el A entre B, y para que se cancele el C entre D, tengo que poner una C abajo y una D arriba. Entonces por eso esto que está aquí entre paréntesis sería el resultado de la división de la fracción. Entonces, pura deducción pues. Ahora bien, esta sería entonces la regla, y yo sé que existen algunas maneras de que te acuerdes o de recordar por qué la división es esta fórmula. Por ejemplo, es típico que lo que hacen es hacer como un zigzag, ¿no? Dice, si quiero dividir A entre B entre C entre D, pues hago A por el de abajo y luego lo pongo arriba, o sea, multiplico A por D arriba y luego B por C y abajo. Es una de las maneras. Y otra de las maneras de recordarlo nada más es poner la fracción y luego una raya y una fracción abajo, es decir, una fracción de fracciones, digamos, y usar lo que le llaman, me parece, la ley de la tortilla o la ley del sándwich o de la hamburguesa o de la torta o de lo que tú quieras, que sería poner A entre B entre C entre D y multiplicar extremos por extremos y medios por medios, es decir, A por D y luego eso va arriba y después B por C y eso va abajo, ¿no? Cualquiera de las formas que utilices para acordarte de cuál es la manera de hacer la división de fracciones está bien, pero lo que quería obviamente o lo que me parece importante saber es por qué
Esa es la división de fracciones. Y bueno, finalmente tenemos la suma de fracciones. Y la suma de fracciones la voy a dividir en dos casos. El primer caso es cuando dos fracciones tienen el mismo denominador, es decir, la parte de abajo es igual. Vamos a suponer que tenemos A entre B y también tenemos C entre B. Fíjense, los dos denominadores son iguales. Pues las fracciones representan exactamente la misma cosa. ¿Sí? Acuérdense que finalmente A entre B sería como A multiplicado por 1 entre B. Y entonces C entre B sería C multiplicado por 1 entre B. Entonces puedo simplemente sumar el A con el C. Entonces cuando el denominador es el mismo, las fracciones se van a sumar directamente. Es decir, los numeradores, que es la parte de arriba, se suma directa. Y esta sería como que la regla, que pues es la misma regla que se sigue para números, ¿no? No hay nada diferente. La variante o la complejidad, vamos a decir, en la suma de fracciones ocurre cuando tienes que sumar fracciones que no tienen el mismo denominador. Entonces, si tenemos, por ejemplo, A entre B más C entre D, ahora B y D, si fueran diferentes, pues algebraicamente lo que vamos a hacer es convertirlos en iguales. ¿Sí? Y el truco, que es un truco de hecho muy recurrente en álgebra y en muchas áreas posteriores, por ejemplo en cálculo, es que la fracción la podemos transformar multiplicándola arriba y abajo por el mismo número, y eso no afecta el valor de la fracción, porque si multiplicamos por lo mismo pues sería como multiplicar por un 1. Entonces en este caso lo que hacemos es la fracción A entre B la vamos a multiplicar por B entre D, arriba y abajo. ¿Para qué? Para que en la parte de abajo me quede B por D. Eso es un 1, entonces no afecta a la fracción realmente. Y luego la fracción C entre D la vamos a multiplicar por B entre B, arriba y abajo. Y lo que estamos logrando aquí es convertir dos fracciones, que ya sabemos cómo multiplicarlas, en las que el denominador es igual. ¿Sí? En las dos es B por D. Entonces arriba, la parte del numerador me quedaría A por D más B por, C por B. Y en la parte de abajo, pues la multiplicación de los dos denominadores. Entonces, esta es la regla, otra vez, para sumar fracciones. Y la razón por la cual esa es la regla, pues es lo que acabo de describir. Pero otra vez, hay diferentes maneras para aprendértela, ¿no? Que es, normalmente creo que una de las maneras en la que lo hacen es, también es algo así como cruzado, pero tenemos que tener cuidado de no confundirnos con la división, porque ahora lo que decimos es, bueno, el denominador lo multiplicamos, esa parte está fácil de acordarse, es decir, B por D se multiplica directamente, y acá arriba va a quedar una suma, que esa es la que va a ser cruzada. El A se va a multiplicar por la C, perdón, el A por la D, y la B se va a multiplicar por la C, y me va a quedar del otro lado arriba. Entonces, hay como algo cruzado, pero no es exactamente igual que en la división, donde era arriba y abajo. Entonces hay que tener cuidado nada más de no confundirlos. Cualquiera que sea el método que uses para acordarte, lo importante desde mi punto de vista es que puedas, si se te olvidó por ejemplo, que puedas volver a reconstruir la explicación que acabo de dar. O sea, si entiendes esa explicación vas a ser capaz de en 10, 15 segundos deducir de nuevo, y entonces ya no vas a cometer ese error. Y bueno, en el caso de la resta es igual que la suma. Recuerden, la resta finalmente no es más que sumar el negativo de. Entonces realmente sería como que piensas si tienes la resta en este caso de AB menos C entre D, que el menos se lo puedes pegar por, digamos, ahí a la C, como si la C tuviera un menos adentro y lo transformas en un más menos C. De hecho, el tema de la resta quiero tratarlo con más detalle probablemente porque puede ser confuso, pero creo que la resta, voy a hacer un pequeño paréntesis alegórico en estos temas de álgebra para explicar algunas de las cosas que pueden confundirse en cuanto a la resta, porque de hecho los números negativos son bastante posteriores al desarrollo de la matemática, no son tan antiguos como los que algunos creen. Bueno, con estas explicaciones de las tres operaciones principales, bueno, son cuatro en realidad, multiplicación, división, suma y resta para fracciones, me voy a quedar. Mi objetivo, como les dije, era explicar por qué estas son las reglas. A final de cuentas solamente son 4 reglas, o de hecho realmente son 3 reglas esencialmente, que hay que como que aprenderse de memoria. Yo personalmente creo que no está mal
si estas reglitas las apuntas por ahí en un papelito y la tienes a la mano o en la parte de atrás de tu libreta, y cuando estás haciendo problemas, pues si necesitas recordarlas, pues lo checas otra vez. Eso yo no creo que tenga mucho problema, pero lo que sí creo que es importante es entender la explicación, o sea, entender por qué esas reglas son así, no seguir las cosas simplemente mecánicamente. Y bueno, como lo comenté, me parece que voy a hacer una pequeña, no una pausa, pero quiero tratar hablar sobre los números negativos y sobre el signo menos y los números negativos, porque creo que es una de las fuentes en las que se llegan a cometer muchos errores cuando no se entiende bien qué significan los negativos. Ahorita hablé muy brevemente de la resta de fracciones, cómo es lo mismo que la suma esencialmente, pero si tienes confusión en cuanto a lo que significa el menos y la resta, la relación entre ellos, puede ser confuso. En fin, espero que les hayan gustado también las escenas por aquí en Melchor Ocampo, Nuevo León. Está, como les digo, muy cerca de Cerralbo, y no me queda más que despedirme, pedirles que se suscriban al canal. También si pueden poner las notificaciones, me ayudaría mucho, porque así YouTube sabe que los videos pues le gustan a la gente y es más probable que los ponga en las búsquedas. Y bueno, finalmente recuerden lo que siempre digo: la matemática trata de una cosa, y es pensar correctamente.